Gusto de saludarles nuevamente en esta sexta entrega de Hablemos 10 minutos de derechos humanos. Hoy continuaremos con la segunda parte del control de convencionalidad conforme a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo anterior habíamos esbozado los principios sobre lo que sustentaba esta doctrina en general, en donde se había abordado aquellos fundamentos sobre los cuales se sostenía los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Hoy vamos a avanzar un poco más y nos vamos a abocar a ver aquellos elementos o aquellos principios o normativas de tratados sobre las cuales se basaba para legitimar esta doctrina, en qué casos concretamente la Corte los ha empezado a usar y toda la evolución a través de los precedentes de alguno de ellos, porque son muchos ya los precedentes en lo que hace mención a esta obligación que tienen los estados de respetar su doctrina y los estándares que fijan los fallos. Para comenzar, diremos nuevamente que el control de convencionalidad consiste en la verificación entre las normas jurídicas internas y las prácticas de los poderes de los estados parte que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, esa verificación respecto a los casos concretos que atienden y los enunciados de la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su auténtico intérprete establecido en el mismo Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a dejar en claro que cada vez que la Corte, en los casos contenciosos o incluso en sus opiniones consultivas, se expide sobre algún tema, algún articulado, algún derecho contenido en los tratados de OEA, especialmente en el Pacto de San José de Costa Rica, referente a derechos humanos, realiza un control de convencionalidad, una verificación de adecuación de la normativa de los estados con respecto y las prácticas con respecto a lo que establecen estos instrumentos internacionales, regionales de derechos humanos. Eso en base a enunciado por el artículo 1.1 y 2 de la Convención, que impone la obligación a los estados de garantizar y respetar y tutelar los derechos humanos y además de adecuar toda su legislación y todas las prácticas internas para que se cumplan con lo que ha contraído sus compromisos al firmar y ratificar el tratado. Podemos decir entonces que, además del artículo 1.1 y 2, también la Corte ha apelado a los enunciados de la Convención Internacional sobre los Tratados de Viena de Naciones Unidas de 1969, en donde se habla de la buena fe y todo lo que hablamos en el corto anterior, en el capítulo 5. Ahora vamos a ver cuándo empieza a hacer la Corte a mencionar este principio de control de convencionalidad, más allá de que lo realizaba siempre que resolvía un caso contencioso o dictaba una opinión consultiva. Esto lo hace primero uno solo de sus jueces, que fue el juez Sergio García Ramírez, que tuvo un gran paso por la integración de la Corte Interamericana, aportó mucho desde sus votos razonados, y luego empezó a esbozar en el caso Mirna Macchang contra Guatemala. También en el caso Tibi, en el año 2003 y 2004, pero solamente en sus votos concurrentes individuales. No fue tomado por el Pleno de la Corte Interamericana. El primer caso que la Corte Interamericana en pleno se sienta la doctrina del control de convencionalidad es en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el año 2006. Allí ya no es solo el voto del juez Sergio García Ramírez, como en el caso Mirna Macchang o Tibi,
de los años anteriores, sino que todo el Pleno, unánimemente la Corte Interamericana habla de que los estados deben realizar una especie, sobre todo los jueces nacionales, deben realizar una especie de control de convencionalidad. Después va dando más precisión sobre la forma en que debe hacerse a través del caso Trabajadores Esanciados del Congreso versus Perú de 2006, conocido como Trabajadores Esanciados, Alfaro Aguado versus Perú y otros versus Perú, y en muchos otros casos. Pero aquí vamos a hablar especialmente de los dos casos mencionados, más el caso Pacheco Radilla versus México de 2009, Furlan versus Argentina 2012 y Hellman versus Uruguay, la sentencia no de fondo sino de supervisión de cumplimiento del año 2014, en donde prácticamente pone todos los puntos en claro respecto a la obligación prácticamente que tienen todos los estados que componen, que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana. En el caso Almonacid Orellano, vamos a leerlo especialmente porque me interesa para que la primera vez que la Corte se expide, en el considerando 124, textualmente dice que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico de cada país, obviamente. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Claramente está aplicando el principio de efecto útil del Convenio de Viena sobre los tratados, y que desde un inicio carece de efectos jurídicos, esas normas que contrarían desde el derecho interno lo que establece la Convención. En otras palabras, dice la Corte Interamericana en Almonacid Orellano, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y agrega, esta tarea, el Poder Judicial, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana como intérprete último de la Convención Americana. Allí vemos claramente que no solamente la obligación consiste en aplicar la normativa del Pacto de San José, sino que además la interpretación que sobre el derecho hace la Corte Interamericana, como intérprete último, como bien lo menciona. A los pocos meses, también en el año 2006, en el caso Trabajadores de Santiago del Congreso, vuelve a utilizar los mismos términos, pero ya no habla de una especie de control de convencionalidad. Textualmente dice que los órganos deben ejercer no solamente un control de constitucionalidad, los órganos del Poder Judicial, sino también de convencionalidad. Es decir, hay que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y va más allá todavía que Almonacid Orellano, porque agrega ex oficio, es decir, de oficio, entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esa función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto. Es decir, al ponerle ex oficio, todos los jueces internos deben hacerlo, pidan o no las partes cuando están en juego derechos fundamentales en la solución del caso. Eso lo pone en Alfaro Aguado o Trabajadores Esanciados del Congreso versus Perú en 2006. Ya en 2009, en el caso Pacheco Radilla, habla en su considerando 339 que en relación a las prácticas judiciales, el tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que los tribunales
y jueces internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno, se refiere. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de disposiciones y convención no sean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Hasta ahí muy parecido al Almonazi Orellano. Después agrega, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio, como dijo en Trabajadores Cesanteados, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Vuelve a reiterar que no solamente debe estar al tenor de la letra del Pacto de San José de Costa Rica, sino que además debe tener en cuenta la doctrina que sobre ella hace la Corte Interamericana cuando la interpreta. Después en Furlan contra Argentina, en el considerando 123 y 124, claramente también vuelve a reiterar estos conceptos y va más allá cuando dice que la descripta obligación legislativa del artículo 2 de la Convención Americana tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir las leyes contrarias a la Convención Americana y o no adaptar la normativa que se adecuó a la misma, el judicial permanece vinculado al deber de garantía que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa que contraríe el Pacto de San José. Eso es considerando 123 y 124 del caso Furlan versus Argentina en 2010. Ahora, llegamos ya a 2012 en el caso Hellman, cuando falla sobre el fondo, vuelve a sentar la teoría del control de convencionalidad y cuando hay resistencia en el Estado uruguayo de cumplir con el mandato del fallo, dicta la resolución de supervisión de sentencia, en la cual ya directamente habla del alcance de los caracteres vinculantes. Y dice, la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar la jurisprudencia el tratado, internacional de buena fe, que es el famoso Pacta Sunt Servanda. Y como ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de aplicar las responsabilidades asumidas en forma internacional. Las obligaciones convencionales de los Estados partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado. Aquí ya no solamente habla del Poder Judicial del Estado parte, sino habla todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, u otras ramas del poder público o autoridades públicas o estatales de cualquier nivel, incluyendo los más altos tribunales de justicia, es decir, las cortes supremas y tribunales supremos de los países miembros también tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad junto con el de constitucionalidad, los tribunales constitucionales también de los países, porque así se cumple con el principio de buena fe del derecho internacional. Esta interpretación se deriva directamente del principio contenido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados y adicionalmente de la obligación contenida por el artículo 2 de la Convención Americana de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos de ella. Con esto vamos terminando este capítulo y en el cual hemos dado los
notas más salientes y en los fallos donde concretamente la Corte Interamericana ha sentado la doctrina del control de convencionalidad. Muchas gracias.